Noticias 670 Venezuela. Amigas, amigos, a esta hora, para hablar de Venezuela, hemos convocado a José Antonio Colina, exoficial de la Fuerza Armada Venezolana, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Buen día. Hay varios temas en la agenda de Venezuela. Una de ellas, el régimen de Maduro está afianzando su relación con China. Han firmado acuerdos de promoción, acuerdos de protección recíproca de inversiones. China es simplemente un, ingrediente adicional a la plataforma que ha servido Venezuela para que el eje del mal consiga, suelo fértil y se mantenga alerta en esta zona en este hemisferio, el patio trasero de Estados Unidos. Quisiera escuchar tu comentario sobre este afianzamiento de la relación de la dictadura de Maduro con el régimen de China. Bueno, básicamente lo que está ocurriendo es que todo este tiempo el régimen de Maduro ha estado apoyándose en Rusia, en Irán, en China, y ahora que hay una posible ruta electoral que se va a realizar en Venezuela el próximo 28 de julio, y donde todo el mundo espera que la oposición en cierta forma pueda lograr la victoria, Maduro, que desde mi punto de vista ya tiene un fraude preparado, simplemente lo que hace es prepararse mucho más para poder mantener una estructura económica viable para él y de esta manera pues poder subsistir, porque sabe que no ha podido dar garantías de unas elecciones libres, no ha podido dar tampoco lo necesario para que sean unas elecciones creíbles, y después del 28, cuando se imponga con un fraude, sabe que lo van a sancionar aún más, sabe que lo van a aislar aún más, y para ello se está preparando, pues fortaleciendo mucho más su relación con China y con todos estos países que de una u otra manera le han ayudado para evadir sanciones, para mantenerse estable o medio estable económicamente, y en estos últimos días lo que está haciendo básicamente es eso, adelantándose a lo que va a ser los acontecimientos y buscando poder subsistir después del 28, pues que van a venir mucho más sanciones y mucho más aislamiento, porque él va a buscar imponerse por la vía del fraude. Hablando de subsistir, Colina, el régimen venezolano condenó a 30 años de cárcel a un grupo de personas que ellos dicen estarían vinculadas a un supuesto intento de magnicidio. Sigue con esta temática, ¿no? La dictadura. Sí, por supuesto, el régimen ha buscado la manera de tratar de vender la idea de que han existido una serie de operaciones, algunas recientes y otras de vieja data, para sacarlo del poder. La operación Gedeón es una operación de vieja data, o sea, hace algún tiempo que ocurrió, si mal no recuerdo, hace unos 2 o 3 años atrás. Y entonces en estos momentos, pues que busca crear esa matriz de opinión donde nadie le cree que realmente existan movimientos armados para querer sacarlo, condena a 30 años a todas las personas que capturaron en ese momento, y de esta manera pues quiere enviar el mensaje de que todo aquel que vaya en su contra va a ser castigado. Ahora bien, lo que llama la atención es que en esa incursión, por decirlo así, habían 2 ciudadanos norteamericanos que ya fueron liberados en Venezuela en ese proceso de intercambio de prisioneros cuando liberaron a Alex Saab, y entonces todos los que son venezolanos en este momento y que participaron en esa incursión, entre ellos el hijo de un ex ministro de la defensa del chavismo, Raúl Isaías Baduel, Jonas Baduel, pues fue condenado a 30 años de cárcel, buscando la manera, desde mi punto de vista, con esta condena, de decir, bueno, todo aquel que esté metido en cualquier conjura, mandando los mensajes a los militares, pues este va a ser el resultado, y desde mi punto de vista tiene un fin más político que cualquier otro. Cambiando de tema, José Antonio Colina, gracias. Hablamos con el oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Y hablando precisamente del exilio, ¿será que van a votar los venezolanos en el exterior en las elecciones presidenciales del mes de julio? No, por supuesto que no, eso no va a ocurrir. El régimen de Maduro ha hecho todo lo necesario para que los venezolanos que se encuentran fuera del país no puedan participar, y se ve casi que imposible que faltando poco menos de 2 meses, pues los 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela puedan participar en este proceso electoral. El régimen de Maduro sabe que estos 8 millones de personas pues votarían tranquilamente por la oposición, que son votos que les son adversos, y por eso pues no ha hecho absolutamente nada para permitir que estos venezolanos puedan votar. No ha actualizado el registro electoral. En los países donde tienen problemas porque no son reconocidos, como es el caso de los Estados Unidos, no han buscado ni la forma ni la manera de establecer algún mecanismo para que los venezolanos puedan participar, así que
es algo que se ve poco viable y tampoco los responsables de ir a ese proceso electoral han hecho mucho esfuerzo y han hecho lo necesario para que la gente pueda inscribirse. Inclusive, en un país como Argentina, que hasta hace nada pues estuvo un gobierno socialista antes que ganara Milei, pues allá supuestamente le iban a permitir participar y después que ganó Milei han hecho todo lo necesario para que los venezolanos no puedan ir a este proceso electoral. Entonces yo lo veo poco viable, lo veo poco posible, sobre todo porque de hacer algo para que los venezolanos participen, serían 8 millones que irían en contra del régimen de Maduro. 8 millones de votos. Colina y amigos de la audiencia, aquí hay en esta cabina de transmisión Argentina, Cuba y Venezuela. En Cuba, Sí. ¿el salario mínimo cuánto es? 2.000 pesos moneda nacional y viene siendo ahora mismo unos $8. $8, ok. Al mes. Argentina, el salario mínimo promedio, 30, 40 dólares. 30 o 40 No dólares. se llega. ¿Saben cuánto es el salario mínimo en Venezuela? Y aquí tengo la estadística más reciente. $3,6 mensuales. ¿3? 3,6 No. dólares mensuales. Un venezolano necesita un promedio de 166 salarios mínimos para cubrir los gastos de la canasta básica. Es decir, estamos hablando de un salario de 3,6 dólares y 166 salarios mínimos sería aproximadamente $600 para poder tener acceso a comida básica. 600. Colina, yo creo que esto sería la mejor arma que pudiese utilizar políticamente hablando quien quiera sacar del gobierno a la dictadura, pero de eso no se habla, Colina. Bueno, pero es que no, obviamente no se puede hablar o no lo quieren hablar por una razón muy sencilla. Es verdad que el salario promedio en Venezuela es 3,6 dólares mensuales, pero eso es para el ciudadano común. Los funcionarios públicos, una buena parte de ellos, y específicamente los militares, pues no tienen ese salario. Tienen salario mucho más elevado, bien sea porque el dinero tiene un salario estipulado más elevado que ese, o bien sea por toda la corrupción reinante que hay. Entonces, realmente decir que pueden cambiar eso a corto o mediano plazo, pues no tiene, desde mi punto de vista, ningún asidero, porque es algo que no va a ocurrir. Entonces, básicamente, una cosa que es una realidad y que la siente el pueblo venezolano, como es un salario tan bajo, no es un arma que puedan explicar, porque primero, la tiranía no lo va a revertir. Segundo, de llegar a un gobierno decente a Venezuela, o sea, un gobierno que no sea revolucionario, con toda la trama de corrupción y con lo destruido que está el país, va a costar mucho tiempo, quizás unos cuantos meses, quizás años, poder nivelar ese salario mínimo para todos los venezolanos. Entonces, por eso es que no se habla de eso, y a los militares, que son los principales que sostienen al régimen, realmente no les conviene. Y es por eso que yo siempre he estado en desacuerdo de ir a un proceso electoral con este régimen nefasto, porque hay una cantidad de cosas que se tendrían que hacer de manera inmediata que no se pueden cumplir, porque esa corrupción y esa trama de compra, de nepotismo, con lo cual han destruido las instituciones y la economía en Venezuela, no es algo que se pueda quitar de manera inmediata. Así que, desde mi punto de vista, vamos a un punto en el cual pues el régimen se va a mantener, y la única forma de que esto se pueda revertir y cambiar esa economía que está destruida es una salida bruta del régimen de manera inmediata, y el paso por una transición que permita realmente no solo llevar felicidad a los venezolanos, sino también darles salarios dignos y justos. Colina, no sé si estás al tanto, para finalizar este encuentro de hoy, agradeciendo tu tiempo, la polémica que se generó aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando funcionarios del régimen cubano visitaron, entraron a lugares muy sensibles del aeropuerto de uno de los más importantes del país. Tú, como líder del exilio, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, me parece que esto es nefasto, es patético. Lamentablemente, pues esta administración ha tenido una debilidad enorme, no solo con Venezuela, sino también con Cuba, hasta el punto de permitir que este tipo de elementos que no podrían ni siquiera ingresar a territorios norteamericanos porque han sido enemigos de los Estados Unidos, porque han sido elementos que de una u otra manera han atentado contra la seguridad de los Estados Unidos, pues se les permita. Y entonces esto manda un doble mensaje, manda un mensaje de debilidad por parte de esta administración y quizás amiguismo hacia estos regímenes, y también genera un gran temor en cuanto a los cubanos y venezolanos, pues también, que viven acá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues si son capaces de ingresar a lugares sensibles, en lo cual no deberían llegar, bueno, también podrían llegar hasta ciertas personas o personalidades de estos países, pues que han enfrentado a estos regímenes nefastos y poder causarle algún daño. Así que, desde mi punto de vista, esta acción
es bastante deplorable y se suma a todas estas acciones que de una u otra forma pues han demostrado la debilidad de esta administración con los regímenes que imperan en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Colina, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. José Antonio Colina, exoficial de la Fuerza Armada Venezolana, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, estaba en Noticias 670.